Bueno, hola, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en el capítulo 4 de los podcasts de los domingos, en los cuales hablamos de temas de la sociedad de una forma un poco más seria que los viernes, pero intentamos que sea lo menos denso posible. Pero bueno, aquí estamos. Esta vez nos encontramos con un tema bastante popular, que es el trap, este género musical que está tan de moda en el momento, y lo analizamos de una manera sociológica, o al menos eso es lo que intento, porque no soy ningún sociólogo, soy un aficionado simplemente, y intentamos ver, no vemos, por qué el trap es de esa forma. ¿Qué pasa para que el trap sea así? Porque no es que salió así, se dio así y listo. No, seguramente, que ya lo confirmé, hay algo atrás de eso. ¿Qué pasó? ¿Qué hay en la sociedad que hizo que el trap sea de esa forma y se exprese de esta manera? Bueno, para hacer esto, primero creé una teoría, que fue que la geografía en general, o sea, hablando de historia, la sociedad, la economía de un lugar, de una zona, o sea, centrándonos en un espacio, influye en la música, sea el trap, la música clásica, cualquier género de música. Entonces, esta vez nos toca estudiar eso con el trap. Entonces, tenemos que el trap es un género que surgió en Estados Unidos, pero en la década de los 90. O sea, pensemos que ahora se popularizó más, pero recién ya en los 90 existía el trap. Y bueno, ¿qué características tenía? Bueno, nació en los barrios de gente de color de Estados Unidos, que eran de clase baja generalmente, donde al ser de clase baja y tener una gran cantidad de pobreza, lo que era la ilegalidad, las drogas y la sangre de las armas estaba muy presente en la vida de estos individuos. Pero bueno, ¿qué pasó de que el trap llegó a Latinoamérica? ¿Qué pasó? Porque, a ver, estaba en los 90 en Estados Unidos, pero ¿cómo llegó a Latinoamérica? Bueno, esta es una pregunta que me la contesté investigando un poco de historia. Primero nos damos cuenta que el trap latinoamericano nace en Puerto Rico y después se expande a el resto de Latinoamérica, pero como ya dije, nace en Puerto Rico. Entonces, ¿por qué se pasó desde Estados Unidos a Puerto Rico? Bueno, acá entra la historia desde el año más o menos fines del siglo XIX, o sea, es un montón de años, décadas. O sea, ya casi más de un siglo. Casi no, más de un siglo. Entonces, tenemos que hablamos de Puerto Rico, que en un principio era una colonia de España. Pero, ¿qué pasa? Hay una revolución en Puerto Rico y se liberan de España, dejan de ser colonia de España. Pero esto no duró mucho, porque pocos meses después empezó la guerra hispanoamericana, que sería una guerra entre España y Estados Unidos, que simplemente Estados Unidos quería tener un poder dentro de lo que sería el Caribe. Era como un nuevo imperialismo, pero por parte de Estados Unidos. Había un imperialismo de los países europeos en África, pero Estados Unidos se tomó, fue un imperialista de lo que fue América, principalmente en el Caribe. Bueno, entonces esa guerra entre España y Estados Unidos la termina ganando Estados Unidos. Por lo tanto, Puerto Rico queda en dominio estadounidense, empieza a ser colonia de Estados Unidos. Y por 2 años estuvo a cargo de un gobierno militar que fue designado por Estados Unidos, hasta que luego, en 1900,
se creó un gobierno puertorriqueño, pero de todas formas estaban dominados por Estados Unidos. O sea, tenían como un dominio propio, pero era relativo. Siempre influido por Estados Unidos, siempre influido por el Congreso estadounidense. Ese dominio relativo le permitió a Puerto Rico tener una cultura latina, aparte de la estadounidense. Entonces, así se creó una identidad nacional puertorriqueña y se generó un blend cultural. Lo llamo blend porque, por ejemplo, está el blend de los vinos, que es una combinación simplemente de distintos gustos, distintos sabores. Esto sería de distintas culturas, un blend cultural. Entonces tenemos una cultura estadounidense por parte del dominio estadounidense y una cultura latinoamericana, que era por lo que se dejó desde España y también por la influencia del resto de los países latinoamericanos. Y bueno, eso sería prácticamente la historia de Puerto Rico con respecto a Estados Unidos. Así podemos decir de que de esa forma el trap llegó a Puerto Rico. Pero si nosotros nos ponemos a analizar el trap puertorriqueño y el trap latino, no es parecido al de Estados Unidos, porque el de Estados Unidos se caracterizaba por una gran presencia de armas, drogas, también prostitución, pero el latinoamericano tenía otras características, como una mayor repetición en los ritmos, mayor simpleza en los ritmos, mayor repetición en los versos que estos tenían, y otras características como aún más de presencia de la importancia del dinero, de la autenticidad, a mayor aún prostitución, dominación masculina. O sea, es un género bastante machista el trap. No lo estoy criticando por eso. Pero bueno, así es como es el trap latino, lo caracterizamos de esa forma. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué cambio hubo en este cambio de zona del trap como para que haya un cambio tan grande en las características que tenía este género, de pasar de ser trap a trap latino? Bueno, acá tenemos un cambio cultural simplemente, un cambio geográfico dentro de todo lo que incluye la geografía. Bueno, entonces para hacerlo tenemos que caracterizar, para analizar eso tenemos que caracterizar a la sociedad puertorriqueña y a su territorio. Empecemos por el territorio. Bueno, nos damos cuenta que hubo una gran migración de territorios subtropicales, que era donde estaba el trap en Estados Unidos, al trópico puertorriqueño. Entonces, analizando el clima, por ejemplo, nos damos cuenta de que Puerto Rico es un país caracterizado por el calor. Esto nos podría dar a suponer de que, como el clásico dicho dice, de que la temperatura, el clima hace variar el estado de ánimo, podríamos decir que el hecho de que el trap sea un género movido, de fiesta, así para bailar, puede ser por eso. Pero analizando un poco, si nos ponemos a estudiar sobre el tema y buscamos distintos estudios para ver si esta hipótesis es verdad, buscamos un poco y no es así. La revista Emotion, que es una revista de psicología que se publica cada año, estudió esto, a ver si esta hipótesis que generaron era verdadera o era falsa. Y resultó que no se podía confirmar, ya que fueron resultados, era como si yo les dijese que resultó de que era 50% negativa y 50% positiva dentro de la gente que tuvieron que hacerle el estudio.
Por lo tanto, no podemos confirmarla, pero sí dejaron en claro que era necesario hacer más estudios a futuro sobre el tema, o sea que dejaron lugar a la duda. Pero, como nosotros tenemos que tratar de ser lo más profesionales posible, no dejamos lugar a la duda y decimos de que por ahora eso lo descartamos. No decimos que es falso, pero lo descartamos simplemente. Pasamos a lo siguiente del clima, que es la cantidad de luz que hay durante el año. Y ahí tenemos una hipótesis que sí pude confirmar averiguando en distintos estudios. Y aquí me topé con la tesis doctoral de la doctora Amparo Berenice Calvillo Cortés, la tesis la van a encontrar en la bibliografía que está en el blog, que se llama la tesis Luz y Emociones, estudios sobre la influencia de la iluminación urbana en las emociones, tomando como base el diseño emocional. Ella confirma con esta tesis de que la cantidad de luz presente en el ambiente influye sobre el estado de ánimo de las personas. Entonces podríamos decir de que la cantidad de luz que hay en Puerto Rico afecta a las emociones de las personas. ¿De qué manera? Bueno, en Puerto Rico no es que hay demasiada luz durante el año, como podríamos decir en zonas de Brasil. Pero, de todas formas, generalmente durante el año tiene un clima parcialmente nublado, lo que sí nos otorga bastante luz, lo suficiente como para decir que el clima puede afectar las emociones de los puertorriqueños para que compongan música más feliz, más movida, más de fiesta. Y bueno, terminando con la parte del territorio del clima, pasamos a la sociedad. ¿Y cómo caracterizamos a la sociedad puertorriqueña? Bueno, para hacerlo analizaremos dos características, la educación y la pobreza en Puerto Rico. Si nos ponemos a hablar de educación, tenemos que el 24,5% de la población puertorriqueña no tiene estudios secundarios. No lo tienen los estudios secundarios terminados. ¿Qué es eso? Es mucho, es poco y depende del punto de vista que lo mires. Podríamos decir que es un cuarto de la población que no tiene estudios secundarios terminados, eso parece bastante. Pero si lo comparamos con la Argentina, que tiene un 20,44% de falta de educación secundaria en la población, podríamos decir de que sí, es bastante, pero tampoco es demasiado. Queda en el criterio de cada uno. Pero desde ese punto podríamos decir que este 24,5% de la población puertorriqueña que no tiene estudios secundarios, es muy probable, no lo confirmamos, pero es muy probable que muchas de esas personas, al no tener tantos estudios, no tengan estudios musicales. Entonces si componen música simple, con versos simples, una poesía simple. Entonces ahí podemos sacar un dato. Después pasamos a la pobreza, que ahí sí es un porcentaje extremadamente alto, que es el 43,1% de pobreza en el país. Es casi la mitad de la población en situación de pobreza. Esto nos puede dar como un dato que la gran parte de la población vive en condiciones de marginalidad, de la ilegalidad muy probablemente, alguna parte de ese 43,1%, donde hay presencia de armas, prostitución, drogas, cosa que es algo característico del trap y más aún del trap latino. También podríamos hablar de que hay una falta de dinero en este sector. Entonces, podríamos decir que la autenticidad del dinero en los videos, por ejemplo, de trap latino, se debe a esto, a querer demostrar lo que uno tiene, lo que pudo conseguir tal vez con la fama. Entonces, ahí tenemos otro dato. Y bueno, ahora hacemos paso a la conclusión.
Y aquí es donde confirmamos la teoría. Luego de exponer sobre la historia que llevó al trap a Puerto Rico a ser trap latino y caracterizar la sociedad puertorriqueña y justificar por qué el trap latino es de esa forma, podríamos confirmar que la geografía afecta a la música y en este caso al trap para convertirse en trap latino. De esta forma, cambiando un poco de tema y siéndolo muy rápido, podríamos decir de que por eso la clase alta hace siglos solía producir y escuchar música clásica. Por eso era tan característico en las fiestas de los burgueses que se escuche música clásica. Se los dejo por ahí y dejo que lo piensen. Aclaro de que este podcast no tenemos intención de criticar al trap, sino de analizarlo y de saber por qué es así. Por eso lo hicimos de esta forma y por eso intentamos no meter opinión. Y bueno, como saben, la bibliografía está en el blog. Si quieren escuchar o leer, ver el contenido de los distintos integrantes del grupo How Do We Live, vean la descripción de este video o podcast, dependiendo de por dónde lo miren, porque estamos en bastantes redes sociales, o si no también en nuestro Twitter, para encontrar sus redes y así poder ver su contenido. Y así los van a ayudar mucho, aparte de Mua, el que habla, que con escuchar este podcast ya nos están ayudando demasiado. Y bueno, simplemente muchas gracias y hasta la semana que viene.